Seguimos en este mood de Halloween, hoy viernes 31, y tenemos que hablar de Cristina Kirchner, que apareció en su cuenta de X haciendo un repaso de lo que fueron... No, hizo un repaso y una reflexión de lo que fueron las elecciones del domingo pasado. Qué bien. El repaso que hace de los resultados y reflexiones por lo que pasó el domingo dice... Todos los gobernadores peronistas, Sirioto de La Pampa, Quintela de La Rioja, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Infran de Formosa. Ahí y los parásitos precisamente de la deja fuera algunos que son peronistas porque no estarán dentro del esquema, pero podés nombrar a Yarlora de Córdoba, aunque fue con otro espacio, o a Sáenz de Salta. Sí, yo creo que nombran nada más a los que mantuvieron el nombre Unión por la Patria. Perdón, Fuerza Patria. Porque ninguno de ellos, ninguno de esos 5 usó el nombre de Fuerza Patria en la elección. ¿No? No, de hecho Silioto se llamaba Defendamos la Pampa, Quintela de Frente Federal, Jalil creo que puede ser, Jaldo era primero Tucumán, Infran es Frente para la Victoria. Pero dice, todos ellos... Claro, ¿por qué los agrupa ellos? Ganaron las elecciones en sus provincias. Dice, la excepción de lo ocurrido fue en la provincia de Buenos Aires. Y obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral decidiendo el desdoblamiento. No lo digo con el diario del lunes, como suelen hacer los expertos y analistas, lo dijimos públicamente el 14 de abril cuando, ante la decisión del gobernador de desdoblar la elección provincial, como presidente del PJ Nacional, instruía a nuestra fuerza política en la legislatura bonaerense a desistir del proyecto de ley de concurrencia electoral que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez para no dividir los esfuerzos en dos elecciones en apenas 49 días. Bueno, nada, la discusión... Pero, o sea... Claro, tiró palito también para Axel Kicillof. Y hizo un descargo grande, está el PDF en su cuenta de X si lo quieren leer. Y también abajo decía, estudia historia, citando a Winston Churchill, que dice, quien no estudia historia está condenado a repetirla. ¿Y qué votó la gente en esta historia, de las elecciones? ¿Votó una estabilización de la macroeconomía? ¿Votó un riesgo Cuca? Escuchemos en Carajo su análisis. Lo que yo rescato de esta elección, que no veo que mucha gente lo diga, que para mí es una cuestión histórica, un punto de inflexión en Argentina, es que la gente votó estabilidad macro. Votó baja inflación, votó... No es que votó ajuste, votó tener las cuentas ordenadas y que eso no repercuta en la inflación y en los precios que le subían todo el tiempo. Te lo digo de otra manera. El dólar disparándose. Votó no ser un país de mierda. Votó ser bonobo. Pero me parece que esto es fundamental y eso lo vimos esta semana. O sea, las acciones casi que se duplicaron en cuestión de 4 días. ¿Por qué? Bueno, obviamente el riesgo Cuca era así. Era totalmente así. Tenemos el gráfico del riesgo país, ¿no? Perdón, ahí, si querés, y acá está la persona que lo bautizó, de hecho. ¿Saben qué? No les voy a mentir. No hay plata. Sí. Che, me gustaría agrandarme y tirar. Yo inventé la palabra riesgo Cuca. Sí, lo hizo él. Y después dije, no voy a decir nada. No recuerdo si lo hizo en la misa decíamos o en que las se viene el debate del presupuesto 2026, pero también hay voces que siempre hacen mención a que la agenda política del gobierno actual la marcan un poco los militantes libertarios, ¿no? Los que son ahí la mano derecha del presidente. Bueno, de esto hablaban en Carnaval. Nosotros ganamos 64 bancas, 50% de las bancas en juego, pero sigue sin alcanzar para poder sacar esas reformas. Si aún así nos alcanzara, no tiene sentido lanzarse a tener una mayoría de 129 para que el próximo Congreso vuelva atrás con esas medidas, porque al fin y al cabo la parte más importante para mí, más que las reformas, es la previsibilidad que le des a la gente que viene a invertir a la Argentina. Claro. Digo que esto no va a cambiar. Lo que sea que salga, sale con una mayoría que lo va a sostener. Bueno, en ese caso, creo que ese era el temario. El temario era presupuesto 2026, que es lo que se empieza a tratar antes de las ordinarias, antes de las extraordinarias e incluso antes de la nueva composición. El presupuesto se va a tratar con la composición actual de la Cámara. Veremos qué pasa, ojalá que acompañen. Claro, se va a tratar antes del 10 de diciembre, entonces claro, se va a empezar. el presupuesto sí, las reformas no, las reformas van a ir extraordinarias. Y es un presupuesto, creo yo, bastante ambicioso. Digo, prevé una inflación del 10%, que creo que se va a dar porque la Argentina viene presenciando un descenso muy grande de la inflación y un aumento en todos los rubros por encima de la inflación. En el caso de
De educación va a estar en torno al 23%, en el caso de salud va a estar en torno al 18%, en el caso de jubilaciones va a estar en torno al 17%. Por arriba de la inflación que se espera. Exactamente, claro. En realidad, sacándole los 10, quedan aumentos del 7, del 8. Claro. Que lo demuestre. Reales, digamos. Van a ganarle a la inflación, cosa que es el, creo, mínimo, lo básico. Además del presupuesto 2026, también está la reforma laboral, que todos están hablando porque, a ver, nos compete a todos, básicamente, a todos los laburantes. Luis Campos es investigador de la Central de Trabajadores de la Argentina. Hizo un análisis un poco más riguroso en el streaming de Gelatina. Una reforma para generar puestos de trabajo registrados. No va a generar ningún puesto de trabajo registrado, pero a ver, miremos para atrás, para no mirar para adelante. La historia. Este gobierno ya hizo una reforma laboral, hace 1 año y medio casi, la ley Bases, y decían que esa reforma iba a mejorar las condiciones de empleabilidad, que iba a generar un poco más chica de lo que están pensando ahora, pero no dejaba de ser una reforma que iba en este sentido. El mercado laboral ni se enteró. De hecho, hoy hay la misma cantidad de trabajadores registrados en el sector formal que hace 1 año, hay menos trabajadores en el sector público y los niveles de informalidad crecieron. Lo que más creció en este último año y medio es la informalidad y fundamentalmente el empleo por cuenta propia. Así que ya tuviste una reforma laboral durante esta gestión y el impacto en el sector formal del mercado laboral fue nulo. Y si vamos a los años 90, la situación es peor aún. Tuviste toda una serie de reformas laborales que van muy en la línea de... Se parece, ¿no? Ahora, lo que están pensando el gobierno ahora no es nuevo. No es nuevo y te diría, es una continuidad de, podríamos decirlo, de una ofensiva del capital sobre el trabajo que empezó hace 50 años. Claro. La primera gran contrarreforma laboral la hace la dictadura militar en marzo de 1976, que modifica alrededor de 100 artículos de la ley de contrato de trabajo que se había aprobado 2 años antes. Esa es la primera gran contrarreforma laboral. El impacto en el sector formal de la economía fue nulo, de hecho empezaron muchos de los problemas del mercado laboral, empezaron en ese momento. En los 90 tuviste una nueva oleada de reformas laborales que fueron en paralelo con el crecimiento del desempleo a los niveles más altos de la historia de nuestro país y con la consolidación de un sector informal que desde entonces ronda entre 1/3 como piso para abajo, el 50% como techo. Que quedó ahí sólido. Y quedó ahí sólido. Y ahí no vas a tener el que piensa totalmente diferente es el mismo Javier Milei, pero a lo mejor por eso, en vez de llamarle reforma laboral, le llama modernización laboral. Tiene que contestar a un pequeño comerciante, a una pyme. Su reforma laboral, ¿en qué lo va a ayudar? Modernización laboral. No, le va a cambiar la vida. Le va a cambiar la vida. Porque, a ver, si yo lo pongo estrictamente, los bloques son todos estos. ¿Sí? Digo, no me voy a poner a hablar de todos estos bloques porque lo voy a aburrir. No. Y digamos, y el zapping nos mata. Ok. Me alegro que lo entienda. Por algo llegó acá, desde los sets de televisión. Exactamente. Ok. Pero dicho esto, acá hay algo muy importante. Es modernización laboral. Que lo demuestre. Argentina tiene un régimen laboral que tiene cerca de 70, 80 años y está absolutamente anacrónico. Anacrónico. ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que el régimen laboral en Argentina es anacrónico y no funciona? Cuando usted tiene que la mitad de los trabajadores están en el mercado informal. Digo, eso le rompe los ojos a todos. Es decir, hasta los propios sindicalistas por abajo, digamos, atrás de las cámaras, lo admiten. Y los parásitos. Sí, pero acaba de decir la CGT que de ninguna manera, que esto es lo mismo que el decreto 70. Mentira. Ahora voy de vuelta. Okay. ¿Cómo funciona esto? Porque dicen que la gente va a perder derecho. No pierde derecho. La gente gana derecho. Porque los que están en el sector informal, ¿cuántos derechos tienen? Bueno, varios medios estuvieron hablando sobre este tema. Uno de ellos también es el Destape. Escuchemos qué decía. A un pequeño comerciante, a una pyme. Horas de descanso entre jornada y jornada, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral. Claro, el texto no dice trabajen 12 horas, pero habilita a que si hay acuerdo entre la parte empresaria y la parte trabajadora, bueno, haya regímenes. Trabajar a las 8 de la noche un día. Sí. Lo que dice el decreto es, tenés que poder volver al otro día a las 8 de la mañana. Sí. Si trabajás hasta las 8 de la noche, quiere decir que hay 12 horas. Exactamente. Está bien. De 8 a 8. Y sí. Bueno, ¿qué pasa? Claro, el DNU 7023 está judicializado, el Fuero Laboral dijo esto es un horror, las cuestiones que quedaron vigentes.
Bueno, no se modificarían, no pasaría a trabajar 12 o 13 horas por día, sino que si haces horas extras se compensa, se arregla con una banca de horas, sería. El que está indignado, porque dice, ¿por qué tienen que molestar a los que están laburando, a los trabajadores? Es Tenenbaum. Tenenbaum dice, sí, Tenenbaum en su programa radial. ¿Por qué molestan? Parece que volvemos al preperonismo. Lo escuchamos. Laboral. ¿Por qué van a joder a los laburantes? Es una pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre estamos de acuerdo con que si los ricos, los poderosos tienen todo el poder, entonces las sociedades andan mejor. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que un patrón tenga que decidir cuándo se toma, cuántas vacaciones se toma fragmentadas un laburante. ¿Imaginás? Al patrón le hace ganar más guita, al laburante le hace perder calidad de vida. Yo no estoy de acuerdo con que un patrón tenga que decidir cuántas horas seguidas labura un laburante sin pagar horas extras. El banco de horas semanales. Digo, en algunas empresas pequeñas lo puedo entender, porque si no, no funciona. Depende, claro, por supuesto que una heladería va a tener más empleados en verano que en invierno. Entiendo que hay algún tipo de flexibilidad, pero el criterio general de quitemos los derechos de los trabajadores, porque ¿cuál es el argumento? Esto no es para los laburantes que están en blanco, sino para los que están en negro, porque cuando se incorporen, para que se incorporen tienen que tener menos derechos. Menos derechos a la indemnización, menos derecho a vacaciones, menos derecho a feriados, menos derecho a cantidad de horas de ocio. Entonces vos decís, pero mejor que estén en blanco que en negro. Pero por supuesto que las empresas, de repente aparece el sector de personal de las empresas y aterriza. Sí. Y empieza a decir, bueno, vos vas a trabajar acá, y vos decís, y esas personas que trabajan de eso, cara de piedra, te van diciendo, y no hay seres humanos, y empieza eso. Entonces cuando vos quitas la protección estatal a los trabajadores, entonces te dicen, bueno, pero el tema no es el tema es que hay mucha informalidad. Hay mucha informalidad porque el sistema económico... Queremos ser un país como Alemania, como España. Sí, bueno, en España trabajan 4 días a la semana. Tienes razón. Mira, ese sería un buen por si te pinta. Por si pinta. Si les gustaría. Bueno, hablaba ahí un poco Tenenbaum también sobre el trabajo no registrado, es decir, el trabajo informal. ¿Qué pasa con ese trabajo? ¿Cuánto ha crecido en el último tiempo? Y bueno, también un poco cómo abordarlo, ¿no? A partir de ahora, bueno, de esto hablaban en Carnaval. Los salarios se vienen recuperando sistemáticamente todos los meses en términos reales. Poco, pero van recuperando. Y ahora ya estamos en Marto, ¿en qué niveles ya? Sí, este es el sector privado no registrado. Ah, el sector privado no registrado. El no registrado tiene un rezago. ¿Esto es la economía en negro? Claro, es una estimación que hace el INDEC de los ingresos del sector, digamos, no registrado. Okay. Ahí había, en el tuit había también algunas preguntas, ¿no? De, bueno, ¿cómo miden esto si es no registrado? Claro. Por eso justamente tiene un rezago de 5 meses. Estos datos surgen de la encuesta permanente de hogares, lo toma el INDEC. Y con esos datos hace una estimación de lo que es el ingreso del sector no registrado, ¿no? Que obviamente no está declarado. Claro, pero es un cálculo real, no algo de bonobo. Totalmente, es una... Que acá está la empleada de Mengolini y todo eso. No, esto es una metodología pública que es siempre la misma, ¿no? Con lo cual ahí hay una metodología, claramente. Y lo interesante es que, digamos, lo que se publicó, el dato de agosto, en realidad corresponde a marzo, ¿no? Porque tiene este rezago. Entonces, cuando miramos cómo venían hasta marzo digamos, el salario del sector privado no registrado en términos reales, ¿no? Contra la inflación, estaba 20% arriba de noviembre de 2023. O sea, 20% creció el salario en poder de compra, ¿no? Es un tiempo récord, eso es mucho. Es una suba muy importante, muy fuerte, digamos, está en los mayores niveles desde fines de 2020. Obviamente esto es sector privado no registrado, es mucha gente la que está, digamos, acá comprendida. Bueno, el tema, ¿no? que es uno de los debates, también hace referencia a que en la última ley bases, esto que decían hoy los periodistas, ya se incorporaron algunas cosas que tienen que ver con la reforma. Bueno, un poco era también el blanqueamiento, esa palabra que habíamos escuchado mucho, era justamente para que ingresen personas al sistema registrado, ¿no? Que estén en blanco y que no estén cobrando o que estén fuera del sistema. Pero bueno, estos datos que compartían por ahí no son actualizados, pero mencionaba como un leve aumento de esas personas que ingresaron al sistema. Bueno, con esta información hacemos una pausa más y enseguida volvemos.